Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros de una base que se encuentra en la Antártida y cuyo propietario es el gobierno de Estados Unidos. Esta base se llama la base de McMurdo y en ella viven durante todo el año científicos, militares e ingenieros, aproximadamente entre 100 y 150 personas. La base se comporta como un pueblo, ya que incluso ellos mismos generan fiestas, y podéis ver algún que otro vídeo en internet, en YouTube, sobre ellos. Lo que pasa es que las labores de investigación que ellos hacen, obviamente arrojan datos científicos sobre el continente helado que es la Antártida, pero en muchas ocasiones los propios habitantes de este pequeñito pueblo filtran o hablan sobre extraños movimientos que el gobierno de Estados Unidos está realizando en la propia base y también en sus alrededores. Hoy me gustaría hablaros de algo que pasó en el año 2001 y que hasta nuestras fechas está dando mucho que hablar por parte de los habitantes de esta base de McMurdo. Veréis, muy cerca del lago Vostok, del que hemos hablado muchísimo porque ya tiene en sí mismo muchos misterios, la parte que da a la orilla de la región de Estados Unidos, en el 2001 la NASA descubrió una poderosa y muy fuerte anomalía magnética bajo 5 kilómetros del hielo. La anomalía magnética no sabía muy bien qué la estaba produciendo. Sin embargo, dijeron que era totalmente metálica. ¿Y qué cosa puede haber metálica bajo los hielos de la Antártida? En primer lugar, una vasta extensión de magnetita. Ya sabéis, la magnetita tiene propiedades que podrían confundirnos con esa anomalía magnética. También podría ser un meteorito de hierro que durante miles de años ha permanecido enterrado bajo capas y capas de hielo. Pero los propios habitantes de la base de McMurdo han sido ellos mismos los que dicen que no les extrañaría nada que esa anomalía fuera de un ovni, de un objeto volador no identificado. Y esto lo dicen porque ellos mismos aseguran ver luces extrañas en el cielo que durante meses se posicionan sobre la base de McMurdo. A raíz de esto, cuando la NASA descubrió la anomalía magnética, decidió abandonar todas las investigaciones que tenía en el área y en el lago Vostok. La NASA se retiró y entró la NSA. Al entrar la NSA se hizo con toda la investigación y se acuñó bajo Top Secret. Todo quedó en el más absoluto secreto. Si fuera magnetita o si fuera un meteorito de hierro, ¿por qué entra la NSA y lo censura todo? ¿Qué es lo que han descubierto? Pues puede ser que se refuerce mucho más la idea de que ahí abajo haya algún tipo de objeto volador no identificado o algo similar de procedencia extraterrestre. Hay que comentar que uno de los científicos que estaba en la base de McMurdo empezó a hablar de todo esto, a verter datos en internet, a sus familias, sobre todo lo que estaba pasando con esos extraños movimientos militares. Lo último que llegó a decir esta persona fue que por lo menos 11 extraños militares del gobierno que no hablaban y tenían vestimentas muy similares a aquellos hombres de negro míticos habían arribado a esta base de McMurdo. Y digo que fue lo último que dijo porque de repente y sin ningún motivo el gobierno de Estados Unidos cogió a esta persona y la repatrió a su país. Y obviamente sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de directriz, de motivo. No se sabe muy bien por qué. Pero todos sabemos que fue porque estaba contando la verdad de lo que está pasando en McMurdo. Los amigos de esta persona decidieron hacer algo sorprendente. Empezaron a imprimir folletos, unas hojas, con el dibujo de un ovni sobre la base de McMurdo. Y todos estos carteles los pegaron por toda la base de McMurdo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que eso molestó mucho. Y muchos de ellos también fueron repatriados para, de alguna forma,
acallar los rumores de que allí se estaba viendo algo. A partir de aquí llegamos al año 2005. En el año 2005 sufren un extrañísimo accidente 11 militares de la base de McMurdo. De estos 11 militares, uno tuvo un ataque al corazón y otro se rompió un pómulo. Los otros 9, que se sepa, no tenían ningún tipo de afección ni dolencia, no les pasaba nada. Sin embargo, vino un avión y los evacuó de la zona. Y qué curioso que estos 11 militares fueran los mismos militares que llegaron a la base de McMurdo cuando en el año 2001 la NSA tomó control de toda la investigación sobre la anomalía magnética. Era esta gente rara que tenía aspecto de hombres de negro que empezaron a estar vigilando a la gente que estaba en McMurdo. Otro dato curioso fue que el avión que vino para evacuar estos 11 militares fue un Hércules C-130, un avión de enormes dimensiones. Su capacidad era para 92 personas y 12 toneladas. ¿Es necesario evacuar a 11 personas con semejante máquina tan grande? ¿O podríamos decir que no estaban evacuando solo a las personas y se llevaron algo que posiblemente estuviera enterrado bajo el hielo? Otro dato curioso es que la base de McMurdo debe tener instalaciones médicas, debe tener hasta un hospital. ¿Por qué se los llevan y los evacúan cuando se pueden curar allí mismo? Una rotura de pómulo, un infarto. Allí mismo tienen las instalaciones médicas que, no haría falta la evacuación. Y recordemos que estamos hablando de la Antártida, uno de los lugares más difíciles de todo el planeta. Deben estar preparados, no tiene sentido que se evacúen. Por esas cosas, no por otras. Llegados a este punto, todo lo que hemos comentado simplemente son los rumores de la gente de McMurdo. Ahora bien, ¿nos tenemos que fiar de la palabra de McMurdo? La verdad es que sí que hay datos interesantes que avalan la veracidad de sus palabras, pero como yo siempre digo, no os creáis todo, tenerlo siempre en duda, porque si no, caeremos en esos dogmatismos. Comprobando los datos reales de la NASA, efectivamente, descubrieron esa anomalía en el 2001. Eso es totalmente real y también es real que la NSA obtuvo toda esa investigación y se la quedó para ellos en el más absoluto secreto. Lo que no podemos comprobar es lo que ahora mismo os voy a decir. Hay un tal Jeff Hell, un investigador que se interesó por los rumores de las cosas que pasaban en McMurdo, que dijo haber encontrado un exmilitar que se hacía llamar Bill, para caer en el anonimato. Este exmilitar estaba en un equipo de buzos en la Antártida y fueron contratados para hacer una serie de investigaciones bajo el hielo del lago Vostok. Pero principalmente no era el lago Vostok, era una conexión que había entre el lago Vostok y la base McMurdo. Ellos mismos aseguraron ver un ser totalmente distinto a una ballena, a un delfín, a cualquier animal marino que exista en la Tierra. Vieron un ser bajo el hielo de la base de McMurdo que intentó agarrarlos, como si fuera una película de ciencia ficción, lo mismo. Ellos aseguran que, al estar en un sitio de agua dulce, no podía tratarse de ningún animal marino de agua salada, y eso reducía mucho las posibilidades, pero estaban convencidísimos de que vieron un ser que parecía de otro mundo bajo el hielo de McMurdo. Pero ya os digo, estos rumores nunca los vamos a poder confirmar. Sin embargo, nuestro trabajo es informar, y ahí están. ¿Cuál es mi opinión personal de todo esto? Pues yo pienso que en la base de McMurdo y en general en la Antártida hay muchos secretos y misterios que los gobiernos, no solo de Estados Unidos, sino hace varias décadas por los soviéticos y también por los alemanes, allí encontraron algo y por ello empezaron a meter bases militares. Acordaos también de la operación High Jump, en la que fueron muchos militares allí en barcos y regresaron unos pocos.
según la versión oficial, había muerto en maniobras. Y de ahí surgió la broma o la llamada la guerra de los pingüinos, porque solo hay pingüinos allí con los que combatir. Pero bueno, eso ya es otra historia. Lo que tenemos aquí es que yo creo que están haciendo experimentos o de alguna forma han abierto el hielo y han descubierto una base extraterrestre y por los lagos y demás deben tener algún tipo de centinela estos seres que atacaron a esos buzos, en caso de que fuera algo real. Eso no lo podemos saber. Pero insisto, si este tema os ha interesado, investigar, porque hay muchos rumores y pocos datos reales. Pero los datos reales, ya os digo, que son los interesantes porque confirman la anomalía y confirman movimientos extraños en la base de McMurdo, como las evacuaciones de las que hemos hablado y los hombres de negro tan extraños que están allí en tiempos donde hay cambios en la administración. Como dato adicional, la serie X-Files, Expediente X, aquí en España, nos sitúa en una de sus películas en una base lejana en la Antártida, donde hay un ovni enterrado bajo el hielo. Es tan curioso la similitud entre el misterio que hemos hablado hoy real con el ficticio de las películas. ¿Acaso en la serie de Expediente X, como en muchas películas de Hollywood, cuelan datos reales para que la gente luego piense que son tonterías porque salen en películas? ¿Acaso hay una relación entre esa película y lo que se ha descubierto en la Antártida? Porque si os fijáis, en la película nos dan, mejor dicho, en la novela nos dan unas coordenadas sobre el área donde está ese ovni enterrado, que es el área exactamente donde se ha encontrado esa anomalía. Entre la parte del lago Vostok que da al borde de los americanos y la propia base McMurdo. En ese centro, que es el mismo centro donde estamos hablando sobre el misterio de hoy. Me parece asombroso tal coincidencia. Y con esto dicho, aquí acabamos hoy. El misterio está servido y, como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.